Hola a todos, muy buenos días. Aquí estamos en Mar del Plata, 11:52 AM. Ya tenemos todo preparado, pero quiero saludar primero a todos. Les mando un beso grande desde aquí. Y una cumpleañera, Angeli Torres. En realidad no sé si cumple hoy o más adelante, pero bueno, cuando llegue la información, cualquier cosa lo volvemos a repetir. Para Angeli Torres, el feliz cumpleaños. Bueno, vamos directamente a la narración del día. Tengo dos cosas hoy, del mismo autor. Un cuento y un poema. Se trata de este gran autor español, Miguel de Unamuno. Vamos primero con el cuento, que se titula La sombra sin cuerpo. Y dice así. El misterio fiel suicidio de mi padre me atormentaba, como les he dicho, de continuo. En él se encerraba para mí el misterio de mi propia vida y hasta de mi propia existencia. ¿Por qué y para qué había venido yo al mundo? Tal era la pregunta que me dirigía a mí mismo de continuo. Y si no acabé con mi vida, si no me la quité a propia mano armada, fue porque esperaba arrancar de mi madre, a escondidas del otro, la solución del misterio de mi vida. Me habría, en efecto, juzgado y sentenciado a mí mismo y ejecutado luego por mano propia la sentencia, haciendo así de reo, juez y verdugo, si hubiera podido procesarme. Pero mi proceso tenía que empezar por la inquisición del suicidio de mi padre, que habría de ser el que justificase el mío. Y no había manera de arrancar una palabra a mi pobre madre, sometida al otro que había hecho desaparecer de casa todo rastro que pudiese recordar a su antiguo dueño. Por este tiempo vino a dar a mis manos aquella estupenda novelita de Adalberto Chamizo que se llama La maravillosa historia de Pedro Schlemihl, o sea, el hombre sin sombra, el hombre a quien le quita su sombra a cambio de la bolsa de Fortunato, el hombre del traje gris, o sea, el diablo. El pobre Schlemihl, como se sabe, de nada le sirvió su bolsa, pues que todos huían de él al verle sin sombra, y tenía que huir de la luz, de lo que se aprovechó el diablo para proponerle la devolución de la sombra por el alma. A cambio de esta, trató, que rechazó Schlemihl, con todo lo que en la maravillosa novelita de Chamizo se sigue. La lectura de esta obra verdaderamente clásica me produjo una impresión inexplicable. Pero lo que me preocupaba no era la muerte de Pedro Schlemihl, sino la de su sombra. Cuando este desgraciado aceptó el primer trato con el hombre del traje gris, éste se arrodilló ante él y con maravillosa destreza le arrancó su sombra. De la cabeza a los pies, de la yerba la levantó, la arrolló y plegó, y se la guardó. Y yo me preguntaba qué es lo que hizo después con esa sombra. Di en pensar que no se la guardó en el bolsillo, esperando a que Schlemihl, al sentir las consecuencias de tener que vivir sin ella, volviera a pedirle deshacer el trato, ofreciendo devolverle la bolsa y entonces le propusiera comprarle el alma, sino que el diablo soltó la sombra a que fuese a errar por el mundo. Y me imaginaba que si encontramos a un hombre sin sombra, nos ha de producir no ya extrañeza como a los condenados del purgatorio del Dante les causaba verle a éste con ella, sino espanto, verdadero espanto. Mucho más habría de producirnos encontrarnos en los caminos de la vida con la sombra de un hombre sin su cuerpo. En la novelita misma de Chamizo hay un pasaje en que Schlemihl se encuentra con la sombra de un hombre invisible y lucha con éste para quitársela, pero no es lo mismo esto que lo que yo me imaginaba. Me figuraba ver venir por carreteras, calles y plazas la sombra misteriosa, ya alargada luego del alba y al ocaso, ya recogida al mediodía, ver que se prolongaba de ella un brazo o que se recogía, verla elevarse por un muro, cruzarse con otras sombras, pero de objetos inanimados.
porque hasta los animales habrían de huir de ella llenos de espanto. Me figuraba que hasta la más intrépida fiera huiría aterrada al ver acercarse a ella la sombra de un hombre sin hombre, como si de pronto nos sobrecogiera la sombra de una nube sin nube, visible en el cielo, sino este sereno y radiante de plenitud de azul. Y me imaginaba una escena trágica, y es que en una calle se encontraran, a pleno sol, un ciego que avanzaba a tientas por ella y la sombra humana sin cuerpo, y los espectadores esperaran aterrados el encuentro de sus dos sombras, y que éstas se mezclaran y confundieran, y el ciego pasase sin haber sentido nada. Y pensaba que las gentes se preguntarían si era, en efecto, de hombre la sombra, si era una sombra humana, y se pondrían, desde lejos, claro, a estudiarla, y luego a estudiar sus propias sombras, y a ver si así determinaban cómo sería el hombre invisible que proyectaba aquella sombra, sin que faltasen pedantes que quisieran aplicar al estudio de aquel pavoroso misterio la geometría proyectiva. Y luego di en pensar que la sombra de Pedro Schlemihl recorriera el mundo en busca de su cuerpo, del cuerpo de Schlemihl, y éste lo recorriera a su vez en busca de aquella. Y acabé por pensar si no somos todos sombras a la busca de sus cuerpos, y si no hay otro mundo en que nuestros cuerpos nos están buscando. Y entonces di en pensar que aquella comezón del suicidio que me atormentaba no era sino el deseo de encontrar a mi padre, que era el cuerpo de que era yo la sombra. Pero entonces se me ocurrió que como el mundo en que vivía mi padre era un mundo todo él de sombra, un mundo que no era más que sombra, dejaría de ser yo en él lo que era, una sombra, y no encontraría a nadie, porque ¿cómo va a encontrar nada el que se vuelve nada? En aquellos días no salía de casa y aún en esta huía de la luz. Me aterraba la idea de poder ver mi propia sombra, sombra de sombra, una tarde en que sin poder evitarlo vi la sombra de mi cabeza proyectada en la pared, de donde el otro había quitado un retrato de mi padre. Creía que se me vaciaba la cabeza y entonces supe lo que es el terror en las raíces del alma. He aquí el cuento de Miguel de Unamuno, hermoso, realmente, muy interesante. Pero tengo también, de regalo para todos ustedes, un poema de Miguel de Unamuno que es maravilloso, muy lindo, que se titula Vendrá de noche. Vendrá de noche cuando todo duerma. Vendrá de noche cuando el alma enferma se emboce en vida. Vendrá de noche con su paso quedo, vendrá de noche y posará su dedo sobre la herida. Vendrá de noche y su fugaz vislumbre volverá lumbre la fatal quejumbre. Vendrá de noche con su rosario, soltará las perlas negro sol que da ceguera verlas, todo un derroche. Vendrá de noche, noche, nuestra madre, cuando a lo lejos el recuerdo ladre perdido agujero. Vendrá de noche, apagará su paso mortal ladrido y dejará al ocaso largo agujero. Vendrá una noche recogida y vasta, vendrá una noche maternal y casta de luna llena, vendrá viniendo con venir eterno, vendrá una noche del postrer invierno, noche serena. Vendrá como se fue, como se ha ido, suena a lo lejos el fatal ladrido. Vendrá la cita, será de noche más que sea aurora. Vendrá a su hora cuando el aire llora, llora y medita. Vendrá de noche en una noche clara, noche de luna que al dolor ampara, noche desnuda. Vendrá. Venir es por venir. Pasado que pasa y que se queda al lado y nunca muda. Vendrá de noche cuando el tiempo aguarda,
cuando la tarde en las tinieblas tarda y espera el día. Vendrá de noche, en una noche pura, cuando del sol la sangre se depura, del mediodía. Noche ha de hacerse en cuanto venga y llegue, y el corazón rendido se le entregue. Noche serena, de noche ha de venir, él, ella o ello. De noche ha de sellar su negro sello, noche sin pena. Vendrá la noche, la que da la vida, y en que la noche al fin el alma olvida. Traerá la cura, vendrá la noche que lo cubre todo y espeja el cielo en el luciente lodo que lo depura. Vendrá de noche, sí, vendrá de noche. Su negro sello servirá de broche que cierra el alma. Vendrá de noche sin hacer ruido, se apagará a lo lejos el ladrido. Vendrá la calma, vendrá la noche. Miguel de Unamuno. Me encantó. Qué hermoso poema. Bueno, qué gran escritor, ¿no es cierto? Investiguen mucho porque tiene mucho, una biografía inmensa y maravillosa. Miguel de Unamuno. Un beso grande y mañana miércoles, mitad de semana, nos encontramos con un nuevo cuento. Abrazo para todos.